Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con Hechos. Hace un montón que no estamos en Hechos. Vamos a Hechos 19. Vamos a ver cómo continuaba la obra de Dios en Éfeso. En Hechos 18 vimos cómo llegaba a Corinto, luego Éfeso, luego Jerusalén, luego Antioquía. Se le da fin al segundo viaje misionero y comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Y ya van más o menos aproximadamente 20 años de ministerio. Además aparece Apolo en Corinto y es instruido por Priscila y Aquila. Y luego de servir en Corinto, Apolo se va a Éfeso. Pero por su parte también, Pablo también vuelve a Éfeso, en donde encontró a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que pasaron de simpatizantes a creyentes. Les gustaba Jesús, pero no habían sido redimidos. Pasaron de simpatizantes de Jesús a redimidos por Él, al oír y creer en el Evangelio. Y durante esos últimos domingos vimos la obra de Dios en Éfeso. Hoy vamos a ver 3 enfoques sobre la autoridad de Jesús. Vamos a ver cómo su autoridad es manifestada, vamos a ver cómo su autoridad intenta ser falsificada y luego vamos a ver cómo es reconocida. Esos son los 3 puntos básicos. Vamos a ver esos 3 puntos y luego la conclusión. Esa autoridad, la de Jesús, es manifestada, se intentó ser falsificada y luego vamos a ver qué pasa cuando la autoridad de Jesús es reconocida. Fíjense Hechos 19, 11 al 20. Ese va a ser todo nuestro pasaje. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los espíritus malos se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. Eran más o menos 180 kilos de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Este es nuestro pasaje de hoy y este pasaje nos muestra un contraste muy obvio, muy claro entre el poder real de Cristo y la falsedad de aquellos que intentan manipular su nombre, de falsificar su autoridad. En nuestra época, igual que en la época de Pablo, también hay personas que buscan beneficios egoístas sin una relación genuina con Jesús. Pero este pasaje deja en claro que la autoridad de Jesús, la autoridad de Cristo, no es un amuleto, no es una fórmula mágica, es una realidad que transforma a quienes conocen a Cristo de verdad. En este pasaje vemos 3 formas en las cuales la autoridad de Jesús se hace evidente. Se manifiesta en quienes le representan, es falsificada por aquellos que solo buscan su poder sin conocerlo y es reconocida por quienes realmente le conocen, quienes realmente creen en Él. Entonces, la autoridad de Jesús manifestada, falsificada y reconocida. Los 3 puntos. Vamos al primer punto. La autoridad de Jesús manifestada. Vamos a leer para esto los versículos 11 y 12. Dice: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Qué pasaje, ¿no? La verdad que estos versículos y los que siguen son muy poco predicados, y cuando son predicados son usados para manipular a la gente, o muchas veces son mal entendidos, aunque con buenas intenciones, mal también enseñados. Y el Espíritu Santo inspira a Lucas para escribir algo muy importante. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es confirmar a Pablo como apóstol. Hemos hablado de esto antes, ¿no? Pero es importante reconocer la autoridad apostólica de Pablo porque eso le da autoridad doctrinal.
En los apóstoles se cumple la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo les enseñaría lo que Jesús no les enseñó durante su ministerio terrenal. Algo que aparece, por ejemplo, profetizado o prometido por Jesús en Juan 14:26. Jesús a los apóstoles les dijo que el Espíritu Santo iba a llegar para que ellos recordaran las enseñanzas de Jesús, pero también les iba a enseñar lo que Jesús mismo no había enseñado durante su ministerio terrenal. Esto se aplica directamente a los apóstoles. ¿Podría el Espíritu Santo hacer lo mismo con nosotros? Sí, porque Dios es todopoderoso. Pero ese pasaje habla de lo que el Espíritu Santo iba a hacer sobre ellos. Entonces, al reconocer a Pablo como apóstol, se le da autoridad doctrinal. Jesús habla a través de él, Jesús obra a través de él, Jesús revela nueva doctrina a través de él. Sabemos que las cartas de Pablo son una fuente principal para comprender el funcionamiento, la naturaleza y muchas aristas, muchos aspectos de la iglesia. Mira si será importante lo que Dios reveló a través de Pablo. También vimos cómo el final de Marcos nos muestra que algunas señales seguirán a los apóstoles cuando creyeran. Este es otro pasaje, el final de Marcos, muy manipulado, mal entendido, pensar que los que creen son todos los cristianos y no darse cuenta que esos que iban a creer eran los apóstoles cuando creyeran, iban a recibir o iban a seguirles señales. Si uno amplía un poco la lectura y presta atención, va a ver que eran señales apostólicas. En Mateo 10:10 vemos que Jesús a los apóstoles le da autoridad sobre demonios para expulsarlos y también para sanar enfermedades. Y al ver la iglesia primitiva, al ver a Pablo haciendo estas cosas, la iglesia primitiva pudo confirmar que Pablo era apóstol. Y es el último de ellos. Algunas personas creen que todos los cristianos pueden hacer estas señales, pero si fuese así, Pablo no podría haber argumentado su apostolado, diferenciándose de la mayoría de los cristianos. Por eso este texto dice una palabra muy importante. Fíjense, Dios hacía milagros, ¿cómo eran? Extraordinarios. O sea que los milagros no eran algo ordinario. Era llamativo incluso dentro de la iglesia primitiva que alguien hiciese milagros, que Dios hiciese milagros a través de alguien. ¿Se entiende? No es que todos los cristianos de la iglesia primitiva hacían milagros y las señales les seguían. No. Era algo extraordinario lo que Dios hacía a través de Pablo, porque estaba confirmando un oficio extraordinario que es el del apostolado de Pablo. Lo estaba mostrando el Señor a él como el último de los apóstoles. Si los milagros fuesen ordinarios, o sea, comunes, sería diferente. Pero Dios estaba señalando el ministerio de Pablo y lo estaba señalando como extraordinario, porque su llamado y su ministerio también eran extraordinarios, era diferente al resto. Él era un apóstol de Jesús, un representante suyo, con autoridad y con revelación doctrinal recibida del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que la autoridad de Jesús fue delegada a los apóstoles. Y estos milagros apostólicos, y algunos los llaman fundacionales de la iglesia, confirman el mensaje del Evangelio y también validan al mensajero. Ya leímos Hechos 5, pero les leo un pedacito de 5:12, donde dice: por las manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Fíjense de nuevo, el tema de confirmar quién era apóstol. Y los milagros no eran un espectáculo o show, sino que eran una señal del reino de Dios, del poder de Cristo, y que indicaban una realidad espiritual, la realidad espiritual, y confirmaban el carácter divino del mensaje y también confirmaban quién eran los verdaderos mensajeros. Pablo, insisto mucho con esto, al argumentar su apostolado para diferenciarse de otras personas que se hacían llamar apóstoles pero no lo eran, con la intención de proteger la pureza del Evangelio, no su propia reputación, a los corintios les dijo, 2 Corintios 12:12, las señales de un apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende? La iglesia primitiva no vivía milagros como muchas personas nos quieren hacer creer. Pero el apostolado estaba marcado por señales que les seguían para que se confirme quién tenía autoridad de parte de Dios. Y esto era absoluto, no como ahora que es muy cuestionable. Ojo, yo creo y sé que Dios hace milagros. No estamos hablando de que Dios pueda hacer sanidad, dar sanidad. Estamos hablando del don de sanidad como se evidencia acá. Fíjense que se llevaban la ropa de Pablo, la apoyaban sobre un enfermo y el enfermo se sanaba. En la región, ese es un don de sanidad.
Y vemos cómo el don va decayendo, lo hemos tratado en otras prédicas, porque luego lo tiene a Timoteo enfermo, a Epafrodito enfermo, y hay varias personas en su entorno que van enfermándose, pero como Pablo ya había sido confirmado como apóstol, las señales iban decayendo, ya no hacía falta, ya era muy claro quién era mensajero de Dios. Los apóstoles eran mensajeros de Dios, y mientras se confirmaba su apostolado, las señales seguían sus vidas. No cualquier persona podía hacer estos milagros, sino que eran una evidencia del llamado divino al apostolado. La autoridad apostólica fue una marca distintiva del ministerio de los apóstoles, confirmada con señales y milagros. Y quiero ser muy redundante en esto para proteger a la iglesia de cualquier engaño. Eso es lo más importante, que su pueblo conozca la verdad y sea libre en la verdad. El último de los apóstoles fue Pablo. Y los milagros no eran algo ordinario, era algo extraordinario que generalmente estaba en relación con los apóstoles. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Sí, y los hace. ¿Hizo otros milagros en la Biblia? Sí, pero no es en la misma magnitud como se hizo sobre y a través de los apóstoles. Quiero decir de nuevo, no significa que Dios no haga milagros hoy, porque su inmanencia es parte de su naturaleza. ¿Qué es la inmanencia? Es Dios involucrado con su creación, obrando según su voluntad. Pero en los tiempos apostólicos estaba el don apostólico. Y ese don era confirmado por señales, por milagros, reconociendo la autoridad espiritual que había sobre ellos de una manera especial, porque eran quienes continuaban de manera directa el ministerio de enseñanza de Jesús. Por eso era tan importante reconocer quién hablaba de parte de Cristo. Y cuando el canon se cerró, cuando la revelación doctrinal terminó, muchas cosas terminaron. Esto lo podemos ver como esta confirmación del mensaje lo podemos ver en la antigüedad. Moisés dice, pero ¿cómo me va a creer el pueblo de Dios? Y el Señor lo manda a hacer señales. Entonces el pueblo de Dios fue confirmando los libros que hoy tenemos en la Biblia a través de reconocer a los que escribían esos libros. Y era muy importante reconocer el apostolado de Pablo, no solo para la iglesia primitiva, sino también para nosotros. Como he dicho otras veces, tenemos que tener mucho cuidado de ese pensamiento que dice, bueno, esto lo dijo Jesús, pero esto lo dijo Pablo, lo de Jesús es más importante. No, lo que Pablo dice complementa lo que Jesús dijo. Y pasa lo mismo con Pedro, con Juan, con el resto. Ahora, a la hora de aplicación de este primer punto, tendríamos que pensar y recordar que el ministerio apostólico fue único, pero que la autoridad de Jesús sigue vigente hoy a través de su palabra. Y su palabra contiene los escritos apostólicos. Les decimos cartas. Nos sometemos a Jesús al someternos a las enseñanzas apostólicas, al someternos al Nuevo Testamento, nos estamos sometiendo a Cristo mismo. Reconocemos la autoridad de Jesús en los apóstoles. Cuando ellos enseñaron, cuando ellos escribieron, lo hicieron de parte de Jesús con su autoridad y con la revelación que el Espíritu Santo les dio. Y quiero insistir en muchas cosas, y una es esta. Debemos cuidarnos de quitarles autoridad a los apóstoles y tenemos que aprender a leerles sabiendo que Jesús mismo nos está gobernando y enseñando a través de ellos, los de la Biblia, los únicos apóstoles. Primer punto, la autoridad de Jesús manifestada, podríamos haber dicho delegada también, pero manifestada. Se hizo evidente quién cargaba con la autoridad de Jesús. Segundo punto, la autoridad de Jesús falsificada. Vamos a ver cómo se intenta falsificar la autoridad de Jesús, algo que pasa hasta hoy en día. Fíjate de los versículos 13 al 17. Antes de leer, quiero decir que esta prédica podría ser acompañada con una prédica que se llama Señales Apostólicas, de Hechos 3, 1 al 10. También con una de Juan 13, 18 al 38, donde se habla de un endemoniado muy claro, que fue Judas, el traidor. Y también por la prédica Guerra Espiritual, que está en base a 2 Corintios 10, 4 al 6. Voy a repetir algunas cosas de ahí, no mucho, pero si les interesa el tema, les animo a ir a ver esas tres prédicas. Dice Hechos 19, 13 al 17. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica.
7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Fíjense qué pasaje interesante, ¿no? Qué pasaje raro. Quiero dar algunos detalles importantes. ¿Quién era Esceva? Bueno, Esceva es descrito como un judío jefe de sacerdotes. Sin embargo, no hay otros registros bíblicos o históricos sobre Esceva fuera de este pasaje. Entonces esto nos lleva a suponer, a especular, que tal vez el título de jefe de los sacerdotes no se refiere a un cargo oficial en Jerusalén, sino a una posición de autoridad en alguna comunidad judía local, en alguna sinagoga de la zona. Y dice que tenía hijos, ¿no? Que eran 7, los hijos de Esceva. Y se dedicaban a prácticas de exorcismo, de liberación. Y quiero que sepan que esto era una actividad común y popular en la antigüedad, tanto dentro del judaísmo como fuera del judaísmo. Se presentaban como exorcistas ambulantes, lo que indica que viajaban realizando exorcismos y cobrando por esos servicios. Imagínense este trabajo, me parece muy interesante, ¿no? Muy pintoresco. Nosotros a veces escuchamos un comprador ambulante con una camioneta. Compro cobre, señora, todos lo conocen. Calefones viejos, heladera vieja, aluminio, hierro. Imagínate una carreta con alguien gritando: se expulsan demonios, señora. Se sanan enfermos, se liberan personas. Como sea, era algo así. Eran chantas, ambulantes. Y más allá de esta ilustración graciosa, nos lleva a comprender el panorama. Ellos intentaron invocar el nombre de Jesús, aquel a quien predica Pablo, para expulsar los demonios. Esto sugiere que reconocían el poder del nombre de Jesús, aunque no eran seguidores de Jesús ni tenían una relación personal con él. Y este acto nos muestra que conocían también el ministerio de Pablo y los milagros que se realizaban a través de él en el nombre de Jesús, los cuales les llevó a intentar usar el mismo nombre de manera ritualística, supersticiosa, mágica, pagana, en un intento de falsificar la autoridad de Cristo, o de manipularla, o de falsearla. El espíritu malo reconoció a Jesús y a Pablo, pero no reconoció la autoridad de los hijos de Esceva. Y el mismo demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quién te juna? En cordobés básico. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero vos, ¿quién te crees que sos? Y esto nos deja algo muy claro, ¿no? La autoridad espiritual no se puede invocar de manera superficial ni supersticiosa. El espíritu se manifestó violentamente. ¿Y qué hizo? Hizo que el hombre poseído atacara y dominara a estos 7 hijos de Esceva. Y los dejó desnudos y heridos. Fíjense, un hombre contra 7. Y este incidente muestra el peligro de tratar con poder espiritual sin la autoridad dada por Dios. Y quiero que me acompañes al libro de Judas. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, nunca escuchó una prédica sobre el libro de Judas. Muchos de nosotros lo hemos leído muy pocas veces. Y algunos por primera vez van a encontrar dónde estaba Judas. Si no fuera por la Biblia digital, muchos de ustedes todavía estarían buscando, yendo al índice, volviendo al fondo. Pero por alguna extraña razón, los libros del fondo del Nuevo Testamento, en donde se nos previene de muchas herejías, son poco leídos. Es imposible que haya judaizantes hoy si entendieran la carta de los hebreos, pero como está al final, casi nadie la lee. Y con Judas pasa algo parecido. Fíjense Judas 8 al 11. Sinceramente nunca escuché una prédica sobre esto. Y algún día voy a predicar Judas, pero fíjense estos pasajes, 8 al 11 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas.
Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos hombres blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Qué loco, ¿no? O sea que ese cantito que vemos en alguna iglesia, 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto, sería una manifestación de falsos cristianos, o por lo menos de falsas enseñanzas. Ni siquiera el arcángel Miguel se animó a faltarle el respeto a Satanás. Y estamos hablando de Miguel, El arcángel Miguel va a ser partícipe de la victoria de Cristo sobre Satanás. Pero entiende que hay momentos y entiende que hay poderes. Entiende esto. Y acá Judas nos describe a los falsos cristianos como personas que, entre otras cosas, faltan el respeto a los demonios y hasta buscan ganar dinero haciendo esto. Lamentablemente casi nadie lee Judas, por eso hay tantas iglesias y tantas personas así, ¿verdad? Personas que les gritan a los demonios, los insultan, les faltan el respeto, son personas ignorantes de la realidad espiritual, descritas ahí en Judas. Es increíble que le dan a los demonios el mismo trato que le dan a un perro desobediente, ¿viste? Con gritos. O se comportan como si tuvieran superpoderes, haciendo gestos para controlar a los demonios. Eso es falso. Y cada vez se ve más, porque cada vez tenemos más acceso a cámaras y a publicar lo que vemos. Pero es falso. Copian de los Avengers, no sé, ¿viste? Ponen la mano así, hacen cosas extrañas, les gritan. A veces me dan ganas de ponerme al lado y decir, endemoniado, no sordo. ¿Qué tiene que ver un grito con eso? ¿Qué tiene que ver con el show? Como no tienen autoridad verdadera, tienen que dar esa imagen de autoridad verdadera. Gritándole. Hermanos, no es lo que la Biblia nos enseña. Es más, la Biblia nos enseña que los falsos cristianos le faltan el respeto a los demonios. Es interesante notar que la Biblia nos deja un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando alguien hace show en nombre de Jesús. Y el que vimos en Hechos 19 es el último ejemplo que tenemos de una liberación en la Biblia. Quiero decir algo muy importante. Algunos son falsos cristianos y otros son cristianos genuinos con falsas enseñanzas por un mal aprendizaje. Pero tenemos que saber que a los demonios no se les falta el respeto. No se les falta el respeto. Ni el arcángel Miguel lo hizo, que es mucho más poderoso que vos y yo. Él no lo hizo. Dijo, el Señor te reprenda. No se les falta el respeto. Y tenemos que ver que en la Biblia no hay ningún protocolo cristiano no hay ningún protocolo en la Biblia para cristianos que no sean los apóstoles para hablarle a los demonios. Los únicos que le hablan a los demonios en la Biblia son Cristo, los apóstoles que tienen su autoridad y los hijos de Seba. Nadie más. Y el protocolo bíblico para nosotros, lo que se desprende en el entendimiento de las Escrituras es hablamos con la persona y le presentamos a Jesús a través del Evangelio. Y hablamos con Dios intercediendo por esa persona. No hay ningún ejemplo de un cristiano que no sea apóstol hablando con los demonios, excepto estos hijos de Seba. No se nos llama a eso. No les podemos dar órdenes así. Nosotros les presentamos a Cristo a la persona porque el Evangelio le va a ser libre. Y si tuviéramos el poder de echar a ese demonio, pero el Evangelio no llega, el Espíritu Santo no llega a esa persona, Jesús mismo dijo que vendrán 7 peores. O sea que le hicimos un daño a la persona. Y hay mucho circo en esto. Y mucha gente expulsa, entre comillas, al demonio, pero en realidad está llamando, invocando 7 peores. El Evangelio es lo que le presentamos a la persona. Invocamos a Dios intercediendo por la persona y le presentamos a Cristo a través del Evangelio a la persona. Eso es lo que seguramente tenemos que hacer. No hay ningún ejemplo bíblico de personas que no sean los apóstoles o de Cristo mismo hablándole a los demonios, excepto esta situación en donde sale todo mal.
Veamos cómo terminó. Salen heridos, desnudos y humillados. Luego Judas nos enseña que no hay que faltarle el respeto y que la falta de respeto a los demonios es una marca de falsos cristianos. Hay falsos cristianos, quiero insistir con esto, y también hay cristianos verdaderos que siguen falsas enseñanzas por su ignorancia. Pero la Biblia es clara. No hay que faltar el respeto a los demonios. Hay muchas ideas supersticiosas, paganas, en relación a los demonios y contaminan nuestro entendimiento bíblico al respecto. Recordemos que los demonios son seres espirituales, son ángeles, son inteligentes, son poderosos, no son como un perro desobediente al que hay que subirle el tono para que nos obedezca o gritarles. Tampoco son un duende travieso al que hay que echar haciendo conjuros como en las religiones paganas. Y no ignoremos que la Biblia nos enseña que trabajan más engañando y casi nunca asustando. Son más sutiles que obvios. Recuerden esto. Son inteligentes. Son ángeles caídos. Son poderosos. Me sorprende cuando hay gente que los trata realmente como perros. O los trata como si fuesen duendes que andan haciendo travesuras por la vida. No es así. Los demonios son sutiles y quieren confundirte, no asustarte. Quieren que permanezcas en su poder, bajo su engaño, no asustarte para que vayas corriendo a Cristo. Quieren engañarte. ¿Y se acuerdan la prédica Guerra Espiritual de Tomás? Él nos enseñaba, 2 Corintios 10, 3 al 6, cómo obra el poder demoníaco. Dice, tenemos armas espirituales poderosas para derribar fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Especulaciones, razonamientos altivos, que nos llevan a ¿qué? Nos impiden conocer a Dios y nos obstaculizan la obediencia a Cristo. ¿Qué pasaría si alguien sutilmente te influencia para que no te congregues, para que no te tomes en serio la fe? Ahí podés ver actividad demoníaca. No es un duende, sino que está trabajando para que vos no avances en tu conocimiento de Dios, para que vos no avances en tu obediencia a Cristo. Ahí tenés que ver la influencia demoníaca. Van a decir, bueno, pero el que mi amigo es endemoniado. No, o sí, no sé. Pero en Efesios 2 nos dice que la gente que no está en Dios está bajo el gobierno del diablo, del mundo y de su propia carne. Tenés que saber eso. El demonio trabaja así. No es un duende travieso ni un perro desobediente. Son ángeles poderosos, inteligentes, caídos, malvados. Tenés que estar atento, porque su característica es que te obstaculicen en tu conocimiento de Dios o en el conocimiento de Dios y en tu obediencia a Cristo. Volviendo al texto de hoy, podemos ver este intento de usar la autoridad de Jesús de una manera falsificada y vemos sus consecuencias. Gente que le faltó el respeto a los demonios, gente que se hizo pasar por portadores de la autoridad de Cristo, y eso termina en gente humillada. No me quiero imaginar qué pasará con tantos falsos maestros de hoy, cómo terminarán sus días. Ahora parece que les va bien, hacen mucho dinero con eso. No me quiero imaginar cómo van a terminar sus días en esta vida, ni hablar de la eternidad. Pero eso no va a terminar bien. Eso tiene un desenlace de vergüenza, de confusión, de humillación. Vamos a aplicar, hermanos. Bueno, por un lado tenemos que investigar más al respecto para descontaminar nuestro entendimiento. Tenemos una idea muy infantil y hasta pagana de los demonios. Se han introducido en nuestro entendimiento, distorsionando nuestra comprensión. Estudien más sobre este tema. También tenemos que saber que los demonios existen y que generalmente, casi siempre trabajan de manera sutil y que nuestro deber es presentarle el evangelio a cada persona rogando a Dios por ella. La manera más frecuente del trabajo demoníaco es una combinación con la mente caída, llevando a la persona a no querer conocer a Dios y a no querer obedecer a Jesús. Y hermanos, tenemos que estar atentos con nuestras vidas para no ser de aquellos que usan el nombre de Jesús de manera incorrecta. Hermanos, no basta con mencionar a Cristo, debemos conocerlo y vivir bajo su señorío. Los hijos de Seba lo mencionaban. Y Jesús nos dice, un día va a llegar gente y va a decir, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice otro, buenas obras. Y Jesús, ¿qué va a decir? No los conozco, no sé quiénes son, apártense de mí, hacedores de maldad.
Las personas que usan el nombre de Cristo, pero no se someten a su señorío, son hacedores de maldad. Hay que tener mucho cuidado con estos. Punto 1, la autoridad de Jesús manifestada. Punto 2, la autoridad de Jesús falsificada. Y ahora vamos a ver la autoridad de Jesús reconocida. Vamos a los versículos 17 al 20 de Hechos 19. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Este pasaje me gusta mucho. Nos muestra algunas manifestaciones del reconocimiento de la autoridad de Jesús. ¿Qué pasa cuando es reconocida la autoridad de Jesús? Cuando se le dice Señor, y no porque es masculino, sino que es Señor porque es el amo. Es quien tiene autoridad. ¿Qué nos muestra? Fíjense, hay un temor reverente, hay exaltación de Jesús, hay confesión de pecados, hay abandono de esos pecados, hay crecimiento en santidad, hay discernimiento, hay madurez espiritual, hay propagación del Evangelio. Fíjense lo que pasa cuando una comunidad reconoce la autoridad de Jesús. Cuando comprende que en la tierra no está para hacer crecer su propio reino, sino para hacer crecer el reino de Dios. ¿Y cómo se expresa eso? Con personas siendo súbditos del Señor de señores, del Rey de reyes. Sabemos que tarde o temprano todos van a reconocer la autoridad de Jesús. Algunos en esta vida siendo salvos y otros en la siguiente, perdiéndose en la eternidad. Pero todos reconocerán quién es la autoridad. ¿De quién es la autoridad? Es de Cristo. El tiempo de la rebeldía finalmente va a llegar a su fin y ya no habrá lugar para otros reinados. Los redimidos van a ir a la eternidad con Cristo y los que no lo reconocieron durante su vida en la tierra irán por orden de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, al infierno. El tiempo de la rebeldía se acaba. Ahora podés hacer la tuya, aunque estás siguiendo a tu naturaleza caída, al mundo y al diablo. Vos crees que haces la tuya, pero no. Y finalmente el tiempo de la rebeldía se acaba y bajo la autoridad de Cristo, el que es rebelde será echado del infierno. Siempre hacemos esta broma y ustedes ya la saben, así que no la puedo hacer acá. Y pregunto siempre, ¿quién reina en el infierno? Y en todos los campamentos me dicen, el diablo. No, el diablo no reina en el infierno, Dios reina en el infierno. El diablo es la cárcel de tormento en la justicia divina, expresándose sobre los rebeldes al reinado del único Rey de reyes, de Cristo. Y la gente, bajo la autoridad de Cristo, la gente rebelde a Dios irá al infierno. Como dice Filipenses 2, 9 al 11, frente a Cristo se doblará toda rodilla, reconociendo su señorío eterno y sin dejar lugar para la desobediencia ni la rebeldía. Nadie podrá ser desobediente o rebelde en el infierno. Bajo la autoridad de Cristo estarán en ese lugar de tormento para siempre. Y aquellos que reconocen la autoridad de Jesús en esta vida, le temen y le alaban. Viven una vida con el deseo de agradarle, en agradecimiento por la salvación. Se arrepienten de sus pecados, propagan el Evangelio, que es lo que dice acá al final de lo que leímos hoy. Es interesante ver que quemaron libros de magia por un total de 50.000 monedas de plata. Qué interesante, 50.000 monedas de plata son 50.000 días de trabajo. 50.000 días de trabajo son más de 136 años de trabajo. Alguno habrá tenido la tentación de vender esto, pero ¿cómo vamos a perder tanto dinero? Imagínate si la vida laboral en nuestro país ronda los 40, 45 años, imagínate, serían 3 vidas laborales.
Y el que tiene la tentación del dinero diría, pero ¿cómo se va a perder 136 años de trabajo? Pero el que es espiritual comprende que ese material era veneno, que hay que destruirlo. Y también comprende que era un posible puente hacia su vieja vida, hacia su vida pasada. Hay que destruir ese puente, hay que quemarlo. Y no importa si es pérdida económica, importa que es ganancia espiritual. Y eso lo entendieron. Es bueno notar que el amor a la santidad y el desprecio por el pecado se hizo evidente. Tomaron una decisión radical y quemaron todo, previniendo la tentación de volver atrás y evitando que otros se puedan contaminar con eso. ¿Y cuál fue el resultado? Acompáñame de nuevo ahí el último pasaje. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Qué interesante, ¿no? O sea que es directamente proporcional este crecimiento, esta prevalencia con el reconocimiento de la autoridad de Cristo. El nombre de Cristo es exaltado, hay un temor reverente, hay confesión de pecados, hay abandono de pecados, hay crecimiento en santidad, hay crecimiento en discernimiento, hay crecimiento en madurez espiritual, hay propagación del Evangelio. Todo eso es directamente proporcional a así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, acompáñame a Efesios 2, 1 al 9. Y vamos a ver que a los mismos efesios el Espíritu Santo les dice algo a través de Pablo. O sea, tenemos que recordar que Hechos 19 estamos viendo en Éfeso y ahora vamos a leer la carta a los Efesios, en donde se les recuerda a los Efesios algo. Efesios 2, 1 al 9. Hay una prédica sobre Efesios 2, 1 al 3 que puede sumar a lo que estamos hablando hoy. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. O sea, ¿cuándo? En otro tiempo. Ahora ya no están ahí. En otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, fíjense, no en este tiempo, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense, los Efesios le dice, en otro tiempo ustedes andaban en estas cosas. En otro tiempo todos andábamos en esas cosas. En otro tiempo. Pero Dios, que nos ama, nos hizo libres de eso. ¿Cuántos cristianos dejan puentes abiertos al otro tiempo? Hay que quemar esos puentes, hermano. Fíjate a los corintios los que les dice 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11, que les dice algo similar. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eran, en otro tiempo eran, pero cuando Cristo es verdaderamente reconocido, hay una transformación genuina. Una vida que reconoce el señorío de Jesús es una vida transformada y es diferente a su pasado. Y desprecia los viejos deseos.
y tiene deseos nuevos. De ahí nace el deseo de ser santo. Porque Dios transforma un corazón. No es que yo quiero ser santo para que se transforme mi corazón. Dios transformó mi corazón y tengo deseo de ser santo. Y tengo aversión, repulsión por la vieja vida. Y hermano, puede ser que necesitemos tomar decisiones radicales como la de los Efesios, de quemar aquello que nos aferra al pasado. Y quiero que sepas que lo mejor que puedes hacer es quemarlo con confianza, sabiendo que es el camino correcto. Hermano, quema esos puentes que nos llevan a retroceder a la fe. Borremos los senderos que nos llevan a nuestros pecados. Tomemos decisiones para crecer en santidad, porque Dios es digno de esto, por agradecimiento por la salvación que nos regaló, por quién es Él y también porque nos conviene y es la mejor vida aquella que caminamos de su mano. Esto tiene muchas formas, pero vos tenés que quemar tus libros de brujería. A veces tenés que borrar contactos que te llevan por un mal camino. A veces tenés que bajar la persiana a algunas personas que son de tentación para vos, que te influencian. ¿Te acordás en la ley de Moisés que decía, si tu esposa amada, tu hermano, tu amigo del corazón te inclina, te lleva, te persuade a seguir otros dioses? ¿Alguien se acuerda que dice? No le tengas misericordia, dale el primer golpe y sácalo para que lo pedren. Pero es mi esposa, pero es mi mejor amigo. Si te inclina a otros dioses, no le tengas misericordia. Y hoy no apedreamos, simplemente borra ese contacto que te lleva por mal camino. Baja la persiana frente a esos parientes que te llevan mal camino. Corta con todo lo que sea un puente al otro tiempo, a lo que antes era. Cortalo. Si te tenés que mudar, mudate. Toma decisiones radicales. 50.000 monedas de plata fue lo que se tiró ese día. Y el avaro en su corazón dice que pérdida. Pero el Hijo de Dios dice que ganancia. Quemaron los puentes a su vieja vida. Vos tenés que quemar tus puentes. Esos puentes que te llevan al pasado. Tiene muchas maneras de aplicarse esto. Tendrás que bajarte de las redes si te hace falta. Tendrás que cerrar la sesión, lo que sea, pero tenés cosas que hacer. Si Cristo es tu Señor, tenés cosas que hacer para que su señorío sobre tu vida sea evidente. Hay gente que tiene problemas con el dinero, cortá con eso. Hay gente que tiene problemas con la lujuria, cortá con eso. Hay gente que tiene problemas con otro tipo de adicciones, cortá con eso. Borrá contactos, cerrá las redes, hacé lo que te haga falta. Porque si no estás bajo el señorío de Cristo, estás caminando en la dirección contraria a tu salvación. Tenés que tomar decisiones. Y no de ver, pero voy a perder esto. Seguro que hay cosas para perder. Pero esa pérdida es por tu culpa, porque vos te metiste en esas cosas. Pero mirá, voy a perder la buena onda que tengo con tal. Hermano, no cuides la buena onda con alguien poniéndote mala onda con Jesús. En pocas palabras, en cordobés criollo básico. Tenés decisiones que tomar. A veces son negocios, a veces son familiares, a veces son amigos. Pero tenés que tomar decisiones. Me acuerdo de ser adolescente, leer este pasaje y marcarlo en la Biblia que me regaló mi viejo cuando fui bautizado. Y entender, hay libros que queman, porque así prevalece la palabra de Dios. Pablo lo dice de otra manera en Gálatas, ¿se acuerdan? Andando por el Espíritu, no van a satisfacer los deseos de la carne. Hermano, este es el camino correcto. Toma decisiones. La autoridad de Cristo debe ser reconocida. No le vas a hacer más Señor, vos te vas a hacer mejor súbdito reconociendo su autoridad sobre tu vida. Tenés que saber que hay cosas para quemar, para que esa autoridad sea reconocida en tu vida. Conclusión. La autoridad de Jesús se manifestó en los apóstoles. La autoridad de Jesús no podía ser falsificada por impostores. La autoridad de Jesús, cuando es reconocida genuinamente, transforma vidas, cambiando corazones, estableciendo nuevas prioridades, transformando todo aquello bajo su señorío. Por tu parte, ¿estás sometido a la autoridad de Cristo? ¿A quién te pareces más? ¿A los que quemaron todos esos libros o los hijos de Seba que tienen a Jesús en la boca pero no en su corazón? ¿A quién te pareces más? ¿Tu vida refleja el poder transformador de Dios o solo usas su nombre superficialmente y no dejas que impacte tu vida?
¿Lo usás de manera supersticiosa, esperando ser beneficiado de alguna manera? ¿O realmente doblas tu rodilla frente a Él, aceptando su señorío, ordenando tu vida completa según su voluntad? Además, este pasaje nos permite una conexión clara con el Evangelio, porque nos confronta con esta gran pregunta. ¿Conocemos realmente a Cristo o solo conocemos su nombre y sabemos que Pablo y él tenían algo en común? ¿Conocemos a Cristo? La verdadera autoridad de Jesús se manifiesta, queda en evidencia en aquellos que han sido transformados por su gracia. Si te cuesta someterte a su señorío, repasa el Evangelio, porque quizás no estás cerca de Él. Repasa el Evangelio. No se trata de rituales o de palabrerías o de experiencias místicas. Se trata de una relación personal con Jesucristo, con el Señor resucitado. La buena noticia es que Jesús nos llama a conocerle y a tener la libertad que viene de conocerle. Nos llama a conocerlo en verdad. Colosenses 2:15 nos dice que en la cruz Él venció al poder del pecado, venció a Satanás y resucitando demostró su poder sobre la muerte. ¿Cómo no vas a doblar tu rodilla frente a alguien con tal poder? Hay gente que no se da cuenta de quién es Cristo. Es el que venció la muerte. ¿Cómo no te vas a tomar las palabras suyas en serio? No saben quién es Cristo. Es quien venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Sus palabras deben ser tenidas en cuenta de verdad. No es que leemos el horóscopo cuando leemos la Biblia o leemos refranes chinos. Estamos leyendo al gran vencedor diciéndonos por dónde tenemos que caminar. Es una autoridad absoluta sobre el cielo y sobre la tierra. Y si te llama, anda a Él cuanto antes. Si vamos a Él en arrepentimiento y fe, podemos experimentar su poder transformador en nuestra vida. Cuídate mucho de ser como los hijos de Sebas, que lo tenían ahí, hablaban de él, hablaban de Pablo también. Pero no tenían ni idea quién era Cristo. Mucha gente carga el nombre de Jesús, pero nunca se somete a su señorío, o solo lo superficial. Sé como los efesios, quema esos puentes, quema esos libros. Si vamos a Jesús en arrepentimiento y fe, podemos experimentar ese poder transformador. No es decir, voy a obedecer a Dios y me duele, me cuesta. Sí, a la carne le cuesta, pero tenemos placer en obedecerle, placer en la capacidad de crecer en santificación. ¿Por qué? Porque Dios transformó tu corazón. No sos el mismo que antes. Antes era de una manera. Quema los puentes con el antes, quema los puentes con el otro tiempo. Quema esos puentes. Toma las decisiones que tengas que tomar. Y deja que el Señor vaya renovando tu entendimiento, cambiando tu corazón. Y cuando hay cambio de corazón, hay cambio de vida. Y lo que Dios te pide te parece excelente, bueno, correcto. Y te das cuenta que es lo que mejor puede pasar en tu vida. Es lo más conveniente para tu vida. Insisto, así como los efesios abandonaron sus antiguas prácticas y exaltaron el nombre de Jesús, hoy podemos hacer lo mismo, reconociendo su señorío y viviendo en obediencia a Cristo. ¿Has reconocido verdaderamente la autoridad de Cristo en tu vida? ¿O solo conoces su nombre y no tenés un compromiso real con Él? Hoy es el día de ir a Él con un corazón sincero, con una fe genuina y experimentar o seguir experimentando el poder transformador del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. No vivas en rebeldía. Si ya sos salvo, seguir rindiéndote. Si no sos salvo, rendite. El tiempo de la rebeldía se acaba. Reconoce a Jesús como quien realmente es. Es el que salva, pero es también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje que, aunque representa ciertas dificultades, podemos ver también la enseñanza que hay para nosotros. Padre, rogamos que entre nosotros no se encuentren rebeldes, no se encuentren personas que no quieren reconocer la autoridad de Cristo. Señor, cuídanos de ser como los hijos de Seba, que comprendían cosas de Jesús, pero no tenían ni idea de quién era.
comprendían cosas de Jesús, comprendían cosas de Pablo, pero realmente no tenían nada que ver con tu reino. Simplemente querían hacer ganancias o ganar reputación a través de esto. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir el ejemplo de los efesios, que tomaron decisiones radicales para crecer en santidad, cortando lazos con el pasado, quemando puentes hacia el pasado. Te rogamos, Señor, que nos perdones por nuestra rebeldía y que nos lleves a crecer en sumisión a tu reinado. Ayúdanos a comprender que nuestro lugar es el de súbditos. O somos esclavos de la carne, de Satanás y del mundo, o somos súbditos de tu reino y esclavos agradecidos por la salvación y la libertad que nos das. Gracias por Cristo. Gracias por su autoridad sobre nuestras vidas. Gracias porque al andar bajo esa autoridad, también crecemos en la plenitud de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de aquel frente a quien toda rodilla se va a doblar tarde o temprano, pero toda rodilla se va a doblar, en su nombre oramos. Amén.